Vamos a retomar los casos que se pueden dar para funciones definidas en un conjunto A y con contradominio B. Entonces mencionamos la vez pasada las funciones inyectivas, que son aquellas para las cuales, si tomamos dos puntos diferentes en el dominio A, entonces sus imágenes que están en el contradominio, pues también son distintos. Vamos a hacer algunos comentarios sobre este tipo de funciones, aunque ya vimos algunos ejemplos la vez pasada. Por ejemplo, vamos a considerar la función, una no tan sencilla como las que vimos la vez pasada, una un poquito más complicada. Ah, no, aquí es más 4x. Esta función pues la estoy pensando con dominio todos los reales y también contradominio todos los reales. Y ahora quiero tomar A1 y A2 en el dominio, o sea, en R, con A1 diferente de A2 y quiero ver si sus imágenes son distintas. Entonces, si yo nada más escribo las imágenes, pues ahí están las imágenes. Pero necesito compararlas. Necesito decir, pues son distintas. O tengo que decir, hay casos en que son iguales. Pero pues ahorita no tengo ningún elemento
ningún elemento para decir algo, ¿no? Y no me basta con ejemplos, o sea, ustedes pueden decir, bueno, toma A1 igual a 1 y toma A2 igual a 2. Pues sí, entonces aquí va a ser 1 más 4 menos 5. Y acá va a ser 8 más 8 menos 5. Y pues sí, en este caso son distintos. Pero no sé si siempre van a ser distintos. Entonces, lo que hacíamos era construir, tratar de construir estas expresiones poco a poco. Entonces decíamos, bueno, tengo esto. Voy a construir A1 al cubo y A2 al cubo. Y si A1 y A2 son distintos, forzosamente el cubo de A1 también es distinto del cubo de A2. Ok, vamos bien. Ahora vamos sobre esta parte. Si A1 es distinto de A2, 4A1 es distinto de 4A2. Eso es cierto. Pero ahora tengo un pequeño problema. Porque, a ver, lo voy a escribir aquí. Así, una debajo de la otra. Y pues, como que me gustaría sumarlas. Me gustaría sumar estas dos. Y sí, puedo sumar aquí y va a quedar A1 al cubo más 4A1. Y aquí va a quedar A2 al cubo más 4A2.
Pero la pregunta es, ¿y qué queda aquí? ¿Cuál es la relación que queda ahí? Sí, porque al menos yo no estoy convencido de que forzosamente son distintos. A ver, nada más para que vean más o menos por dónde voy. En otro caso, no es en este ejemplo, supongan, voy a poner números. 8 es distinto de 10. Menos 7 es distinto de menos 9. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esto es cierto. Ahora voy a sumar 8 y menos 7. Me da 1. 10 más menos 9 también me da 1. Pero pues esto es exactamente lo mismo. Otro ejemplo. Otra vez con 8 y 10. Esto es cierto. No hay duda. Ahora sumo. Y pues creo que para todos es claro que en este caso el resultado son iguales. ¿Sí? Entonces, este es mi antecedente, esta es mi forma de pensar aquí que no estoy al 100% seguro cómo es esto en relación a esto. O sea, tendría yo que tener alguna información adicional. Entonces, a lo mejor sí la tengo esa información, pero entonces pues no puedo, bueno, ahí me quedo yo atorado y pues no puedo completar esto. A lo mejor pude haber llegado un poco más lejos, pero se ve difícil. Sí, entonces, pues yo aquí pues tengo mis dudas. A lo mejor hay alguna razón por la cual podamos decir, no, pues sí son distintos. Sí son distintos. Pero ahorita yo no la veo. Entonces, con este ejemplo, lo que pretendía yo es ilustrar
¿Por qué esto es, en general, es difícil? Ah, caray. Esto es difícil. Pues ya vimos para un ejemplo bien, yo digo, bastante sencillo, como la función x cúbica más, que no es ninguna función terriblemente complicada, ¿no? Es una función relativamente sencilla. Y para esta, pues esto ya no pudimos hacerlo. Pero algo que nos ayuda es lo que dice acá, la contrapositiva. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la contrapositiva. Si yo tengo dos afirmaciones P y Q, entonces la contrapositiva de P implica Q o P entonces Q es no Q implica no P o no Q entonces no P. Y los ejemplos ahí clásicos de esto, del lenguaje cotidiano, es el que está aquí abajo. En la carretera siempre encontramos que dice, si toma, no maneje. Y eso es cierto, si toma, no maneje. La contrapositiva es, si manejas, no tomes, que también es cierta. ¿Sí? Son equivalentes. A ver, ¿no? Quiero explicar eso un poco porque eso es lógica y si dijimos P entonces Q o P implica Q, la contrapositiva es, y voy a usar ahí los símbolos de lógica, esto quiere decir no, negación, no Q, implica no P. Entonces, vamos a ver.
Un ejemplo sencillo. Bueno, pues el que teníamos era, P era manejar. A ver, espérenme, ¿cómo estaba el principio? No, creo que estaba. Permítanme. Uy. Era aquí la primera es tomar, P es tomar, perdón. Entonces, P es tomar. P es tomar. Y Q, la afirmación Q, son dos afirmaciones que pueden ser falsas o verdaderas. O sea, a mí me preguntan, ¿tomaste? Y tengo que decir sí o no. O falso y verdadero, sí tomé, verdadero que tomé o no tomé. Igual Q, voy a poner no no manejar, que también o es falso o es verdadero. Entonces, ¿están de acuerdo que esto es si tomas, entonces no manejes? Y ahora vamos a analizar la de abajo. Vamos a negar esto. Negar no manejar, pues es sí manejar, ¿no? O sea, si digo que no manejo, con un doble no, pues quiere decir que sí manejo. Y ahora vamos a negar esto. Pues la negación de tomar es no tomar. Y entonces lo de abajo dice, si manejas, entonces no tomes. Que es lo que habíamos dicho acá. Sí, acá estaban las dos expresiones, ¿no? Si maneja, no tome, y si toma, no maneje, y si manejas, no tomes. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que si riego las plantas a diario, entonces florecerán. Y si ahora niego esto, pues aquí dice, si las plantas no florecen, entonces lo que pasa es que niego esto. Quiere decir que no las regué diariamente. Sí, es la negación de esto. ¿Y por qué presento esto? Porque esto
es de esta forma. Aquí estamos diciendo si una afirmación, entonces esta otra afirmación. Vamos a encontrar la contrapositiva. Bueno, vamos a borrar aquí todo. Bueno, ahora P va a ser la afirmación A1 es distinto de A2. Ay, ay, ay. Y Q va a ser la afirmación F de A1 es distinto de F de A2. Aquí en esto, ¿no? En esta parte. Si A1 es distinto de A2, entonces F de A1 es distinto de F de A2. Ahora vamos a negar Q. Pues si no es cierto que F de A1 es distinto de F de A2, pues lo que quiere decir es que F de A1 sí es F de A2. Y ahora vamos a negar esto. Vamos a decir, no es cierto que A1 es distinto de A2. Ah, pues si no es cierto, que son distintos, pues entonces son iguales. Y esto es muy importante porque esto nos abre el panorama para probar inyectividad. A ver, permítanme un momento. Es que está... Entonces, regresando acá, a este ejemplo, que no pudimos hacer, bueno, yo no pude hacer,
Si no, no voy a decir que ustedes no lo pudieron hacer. A lo mejor sí, pero yo no lo pude hacer. Entonces ahora lo vamos a atacar de otra forma. Ahora vamos a suponer que f de A1 es igual a f de A2 y a ver qué podemos deducir a partir de eso. F de A1 igual a F de A2 quiere decir que A1 al cubo más 4A1 menos 5 es igual a A2 al cubo más 4A2 menos 5. Y lo que quiero recalcar es que la ventaja es que estoy manejando igualdades aquí. Y todos nos sentimos más a gusto manejando igualdades y no inecuaciones, como lo estábamos haciendo hace rato. Porque aquí sí sabemos cómo podemos operar. Por ejemplo, aquí ya para empezar, yo puedo cancelar este menos 5 con este otro menos 5. Y entonces tengo una expresión más sencilla. Ahora puedo pues reescribirla de una manera conveniente. Por ejemplo, puedo dejar aquí 4A1 menos 4A2 igual a A2. O sea, la voy a manipular esta expresión. Ahí está. Ahora la voy a factorizar. Sí, la expresión que tengo para que no la... Ajá. 4A1 menos 4A2 como decía, la quiero factorizar. Entonces ahí está factorizada.
Y una opción para que se cumpla esta ecuación, pero nada más es una opción, es que esto sea cero. Porque entonces aquí tengo cero y acá también. Y esto querría decir que A1 es igual a A2. Pero tengo que ver si no hay otras opciones. O sea, si esta es la única opción que hay, esta, ya acabé. Mi función es 1 a 1 o inyectiva. Pero tengo que convencerme que es la única opción. Porque podría suceder que esto no es cero. ¿Y eso a qué me llevaría? Bueno, eso me llevaría a que puedo cancelar, básicamente. O sea, digo básicamente porque aquí dice A1 menos A2 y del otro lado dice A2 menos A1. Sí, o sea, ojo, al cancelar, tengo que ver que aquí hay un cambio de signo. Entonces voy a dividir entre A2 menos A1. Ah, caray. Vamos a dividir entre que sí lo puedo hacer porque no es cero. Esto no es cero. Entonces se va este y aquí también se va este, pero me aparece un signo menos. Ah, qué caray. Estoy inventando. Me queda esto. Entonces digo, ¿podrá ser cierto esto? Pues vamos a ver. Este. Esto de acá es positivo porque es un cuadrado. Y esto también es positivo porque también es un cuadrado. Y el lado izquierdo es negativo. Entonces espero que quede claro que pues, estamos obligados a que A1 y A2 tengan signos opuestos. Uno de ellos es positivo y el otro es negativo, o al revés, el primero es negativo y el segundo es positivo. Porque si los dos son negativos o los dos son positivos, pues aquí ya me quedó más.
Entonces ya nunca se va a poder cumplir esto. Bueno, pero esto es lo mismo que A2 más A1 al cuadrado menos A1 A2. Y esto otra vez por ser un cuadrado, esto es positivo. Pero este producto, dijimos, tiene que ser negativo. Y es este producto que está acá. Pero aquí tiene otro menos. Entonces, todo esto es positivo. Y esto negativo no puede ser, esto es imposible. Esta opción es imposible. Entonces, la única opción que hay es esta. Y entonces, esta función que tengo acá sí es inyectiva o como también le llamamos 1 a 1. Pero pues como ven tampoco fue así muy sencillo esto. O sea, no es que las cosas se volvieron fáciles, ¿no? Pero entonces sí espero que quede claro que a partir de ahora para nosotros inyectiva lo que quiere decir es que suponemos f de A1 igual a f de A2 y luego tratamos de demostrar que esto implica que forzosamente A1 es igual a A2. Y pues vamos a ver otra cosa que dice aquí. Tenemos otra manera de comprobar si una función es inyectiva. Y esto es a través de su gráfica. Y hacemos lo que se conoce como la prueba de la recta horizontal. Entonces, una función se dice inyectiva si cada recta horizontal interseca a la gráfica a lo más una vez. A ver.
¿Dónde están? Uy. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de la función, aquí a la izquierda tenemos la gráfica de la función 1 sobre x. Y pues ya ven varias rectas aquí trazadas horizontales. Por ejemplo, esta, bueno, es una recta horizontal, chueca, pero es recta horizontal. Corta la gráfica en un solo punto. Esta otra que está aquí, también en un solo punto. El eje X, que es este, pues no corta en ningún punto. Eso está bien, porque es a lo más en un punto. O sea, puede cortarla en un punto o en ninguno, en cero. Entonces, esta función 1 sobre x, pues sí es inyectiva. Esta que tengo acá, pues aquí vamos bien. Acá abajo también vamos bien. Pero si considero, por ejemplo, el eje X, corto una vez y corto dos veces. Entonces, esta función, que no sé cuál sea, no tengo aquí la fórmula, pues no es inyectiva. Nuestras funciones conocidas seno y coseno, que están aquí, pues claramente no son inyectivas, ¿no? Porque si yo veo, bueno, esta recta de acá arriba, pues no tiene ningún corte, no me dice. Pero si considero, por ejemplo, esta recta de aquí, pues las estoy cortando un montón de veces, tanto a la verde como a la roja. Entonces, las funciones seno y coseno no son inyectivas. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, a ver, es una operación que se llama restringir el dominio. A ver, acá abajo. Si piensen que para la función coseno, ¿por qué no? Voy a tomar a esto como su dominio, que es este intervalo de 0 a pi. Sí, nada más. Ese va a ser el dominio de la función coseno. Ojo, ¿verdad? De esta. ¿Cómo se ve ahí? Aquí abajo está la curva, esta azul es la gráfica de la función coseno.
restringida aquí al intervalo que va de 0, aquí en... ¡Ay, caray! De 0 hasta pi. Sí, o sea, estoy viendo nada más este intervalo de aquí a acá. Y entonces ahí sí, por ejemplo, esta recta que dibujé, nada más corta una vez. Esta otra recta también nada más corta una vez. Esta pues ninguna. Esta también ninguna. Pero ahora las rectas horizontales únicamente a esta curva azul, sin la que sigue aquí, cortan exactamente una vez. Y eso es importante. Bueno, voy a detener la grabación.